Muy buenas tardes, el tiempo de Entre Laguneros ha llegado una vez más. Estoy muy contenta de poder saludarles en este espacio y que tengamos la oportunidad de estar unidos en torno a una conversación, y es una conversación con un lagunero destacado. Y esto de destacado, fíjense que me voy a detener 2 minutos en tratar de darle sentido. Destacado no quiere decir que estés en la cúspide, en el éxito total, que tengas tu vida resuelta. Destacado quiere decir que la pasión con la que haces todos los días lo que te toca hacer esté presente, que te sientas pleno, realizado, contento con lo que eres y con lo que contribuyes con tu ser al resto de la sociedad. Claro, hay casos donde todo se conjuga, donde la lotería de la vida te reditúa con especial generosidad. Pero sí me parece muy importante que lo destaque, porque nosotros acá hemos platicado con mucha gente muy valiosa y cada quien tiene sus particularidades, pero la valía está en el ser, exclusivamente en el ser, y lo que el ser conduce luego a lograr. Lograr desde el ámbito de la academia, lograr desde el ámbito de la creación artística, desde el ámbito de la participación en organismos de la sociedad civil, que es tan importante, simplemente el ser que es lo que hace que trasciendas y es lo que hace que dejes honda huella por tu paso por la vida. Por eso es que me encanta este programa, porque cada vez que platicamos con nuestros invitados entendemos más de lo que va este espíritu lagunero y de lo que va esta capacidad de darle sentido a la vida, y cuando tú le das sentido a la vida también ayudas a que otros encuentren el sentido de la vida. Bueno, perdón pero tenía especial interés en compartirles esta idea. Bueno, pues la tarde de hoy yo voy a tener el gusto, y se lo decía antes de entrar al aire, con Uriel Valdés Pérez Gasga. Vamos a platicar con él. Le decía que bueno, los Valdés Pérez Gasga no nos dejaron mucho que digamos en la vida, porque todos son exitosos, todos son hombres y mujeres realizados y haciendo lo que les gusta hacer y contribuyendo a que otros también se formen y a que otros puedan encontrar su camino en la vida. Él es biólogo y profesor, tiene 2 maestrías en educación por la Universidad de Harvard y la Universidad Autónoma de Barcelona, en la hermosa Bellaterra. En el 2016 fue reconocido como profesor inspirador por su labor en el Tecnológico de Monterrey. Actualmente se dedica a la docencia en el Instituto Domus. Muchas gracias, Uriel, por aceptar esta invitación. Al contrario, dobles gracias, primero por la invitación y segundo por esta bella introducción que diste, que es lo que deberíamos de perseguir, yo creo que todos. Qué difícil de pronto, ¿no, Uriel? O sea, las condiciones de este mundo de consumo, donde el éxito se tasa por la cantidad de dinero que tengas en la bolsa y no por la realización que tú encuentres en lo que haces, sea muy modesto o sea muy destacado. Así es, yo creo que ese es un punto en el que debemos no solamente reflexionar, sino actuar, ¿no? Una cosa curiosa te puedo decir, es cuando yo decidí que quería ser profesor, que quería ser maestro, más de uno de mis conocidos me miraba así con cierto recelo, ¿no? Maestro, pero si tú estás para más. Maestros son pues los que no tienen otra opción. O sea, una desvalorización de la profesión docente tremenda. Pero yo decía, es que es lo que a mí me gusta. A mí me gusta ver ese brillo en los ojos de los estudiantes cuando por fin captaron algo. Cuando resolvieron alguna cuestión que les estaba dando vuelta en la cabeza. A eso aspiraba. Y te digo, socialmente, como que la función del profesor en este país no es muy bien vista. A lo largo del tiempo me he dado cuenta que pues tenemos una importancia toral en las aulas, todos los maestros, en la escuela pública, en la escuela privada, porque en la formación de nuestros alumnos es donde estamos pues precisamente moldeando a los nuevos ciudadanos, ¿no? Exacto, pero fíjate, yo no sé qué tanto sea responsabilidad de las propias universidades o de las propias instituciones educativas, porque por ahí de los 80s, los alumnos recién egresados, sobre todo de las universidades particulares de aquí de La Laguna,
pues los alumnos salíamos a dar clases. Regresábamos de las universidades y salíamos a dar clases. Y yo creo que eso era como pues, en tanto que encuentres algo mejor, ven y da clases. Entonces, creo que ahí hay un círculo vicioso tremendo que hizo que se minimizara la labor del docente, cuando la labor del docente es fundamental, son los tutores de las personas. Así es. Y en ese sentido te podría yo decir que está nuestra profesión menos valorada, precisamente porque en la sociedad mexicana así se ve la poca importancia que tiene la labor de un profesor. Efectivamente, cuando uno egresaba de la universidad, uno decía, bueno, pues por mientras voy a hacer algo, voy a dar clases. Pero por otro lado, en las escuelas, te hablo desde las escuelas particulares, había esta concepción de que, bueno, voy a contratar a una persona, a un profesionista. Ajá. Entonces, yo me gradué de biología, me presentaba como biólogo y eso les interesaba a mis empleadores. Y preferían contratarme a mí, biólogo, que no tenía ninguna noción de la pedagogía, por sobre un maestro normalista, por ejemplo. Y a los primeros años de mi experiencia docente fue estar batallando y estar descubriendo por ensayo y error esos saberes que debería yo de haber adquirido en un aula, que me debería de haber formado para tener esos saberes, ¿no? Creo que esta situación todavía prevalece, que hay una preferencia por los profesionistas para que entren a dar clases a secundaria, preparatoria, a universidad, y que se minusvalore a los maestros de profesión. Es que el conocimiento no es garantía de que tú sepas expandirlo, absoluto. darlo, ofrecerles alternativas, pero bueno. A ver, ¿y por qué biólogo? ¿Te acuerdas? ¿Cómo fue tu decisión? Sí, yo creo que fue en la secundaria. En la secundaria fue donde yo dije, esto quiero hacer, y era básicamente porque tenía cierta facilidad de explicar temas difíciles a mis compañeros. Y entonces me buscaban, yo daba asesorías gratuitas a mis compañeros, luego les iba bien en el examen, estaban muy agradecidos conmigo, y como que eso fue marcando mi destino, ¿no? Fue la secundaria y esa habilidad para poder explicar cosas difíciles. Luego creo que hubo también un elemento familiar. Mi madre estudió biología, nunca se obtuvo el título porque se casó, pero yo creo que debió de haber sido de las primeras biólogas en el país, porque te estoy hablando en los años 40, que ella estudió en el Politécnico Nacional. Y mi padre, él era químico, QVP, pero también le apasionaba la docencia. Entonces, si hay una imagen que yo tengo de mi padre desde muy chico es de verlo sentado en la mesa del comedor con un libro así de grueso, de bioquímica, el Leninger, preparando sus clases. Y yo decía, ¿por qué todas las tardes se sienta a preparar sus clases y lleva años como catedrático en la Escuela de Medicina? Y bueno, después entendí que es que por más que uno tenga experiencia y años en la docencia, siempre tiene que uno que estar al tanto, ¿no?, de las novedades, de cómo motivar a los alumnos, de cómo llevar nuevos conocimientos. Entonces yo creo que esa combinación, el éxito al explicar cosas difíciles, más el ejemplo claro vivido en casa de papá y mamá, yo creo que eso marcaron que era aquello a lo que yo me quería dedicar. Qué bonito. Pero algo tuvieron que haber hecho tus papás, más allá de lo que ustedes veían que hacían y que se entregaban, ¿no?, a todos los temas en los que participaban. Porque ¿dónde está la clave del éxito de que ustedes sean profesionistas tan exitosos, de que tengan tanto reconocimiento, cada uno en las diferentes áreas en las que se han ocupado, pero lo mismo desde lo artístico, hasta lo científico, hasta la investigación, hasta la docencia? O sea,
seguro que ustedes como familia y como hijos lo han reflexionado. Y ahora que esté trascendiendo a la descendencia que viene empujando fuerte, ¿no? Tus hijos, por ejemplo, y los hijos de tus hermanos. Entonces dices, bueno, algo tuvieron que haber hecho. Enséñenos qué hicieron. Fíjate que ahora que lo mencionas, creo que no lo hemos discutido nosotros como hermanos, pero sí puedo ahorita pensar en algunas pistas. Una fue de parte de mis padres en el seno familiar, un respeto irrestricto a lo que a nosotros nos gustaba, a lo que queríamos hacer, lo que decidimos estudiar. Porque te puedo decir que uno de mis hermanos, que era muy bueno dibujando desde chico, dijo, yo quiero ser grabador y voy a estudiar en La Esmeralda, en la Ciudad de México. Y bueno, a lo mejor no fue fácil para un químico y una bióloga que le ayudaba al químico en su laboratorio, decir, bueno, mi hijo va a estudiar algo artístico. Además estoy hablando de esto en los años 80, principio de los 80, ¿no? Entonces, ese fantasma que todavía luego vive en algunas familias de que es que mi hijo quiere estudiar algo para lo que no hay trabajo. Sí. ¿De qué vas a vivir? Por favor, piensa en otra cosa que te deje dinero. Y aquí volvemos a tu introducción, ¿no? El dinero no es lo más importante. Entonces, esa libertad irrestricta de sé lo que tú quieres ser, y yo creo que eso fue muy importante. Por otro lado, hubo un sesgo, porque te comentaba que nosotros fuimos 12 hijos, 8 hombres y 4 mujeres. Mi admiración a tus padres. Y repasando un poco lo que estudiamos nosotros y en qué nos formamos en los posgrados, abundan las ciencias biológicas. Pero es natural, ¿no? De alguna manera. Sí, estuvimos expuestos a ese amor por la ciencia y específicamente por las ciencias biológicas, ¿no? El deseo, yo creo, de seguir posgrados, maestrías, doctorados, no creo que haya venido del seno familiar, porque te digo, mi madre no terminó su carrera y mi padre siempre se quedó con la licenciatura. Yo creo que eso fue más una influencia de nuestros mentores y nuestros profesores. Pero ustedes como hermanos a lo mejor fue en cascada. Pues sí. De alguna forma. Sí, de alguna forma, aunque te puedo comentar que mi hermano mayor, él estudió economía. Isabel, mi hermana, la segunda, ella se formó como secretaria, como asistente. Luego viene un agrónomo. En fin, hay 3 agrónomos en la familia, te puedo decir. Te dije el caso mío que es biología, hay un artista. Está sumamente vinculada con la vida. Sí, exacto. Por eso te digo, incluso Francisco, que fue ingeniero en electrónica, esa fue su licenciatura, a la hora de hacer la maestría, se fue por el lado de la ingeniería electrónica, pero aplicada a los sensores que usan los médicos para medir los niveles de gases de pacientes que están siendo operados, por ejemplo. Entonces dio su vuelta hacia las ciencias biológicas. De hecho, tuvo que tomar materias de medicina al estar haciendo su posgrado. Entonces sí hay un sesgo importante hacia las ciencias de la vida. Uriel, ¿y tú dónde estudiaste biología? Yo me formé en la Universidad Autónoma Metropolitana, en Iztapalapa, en Ciudad de México, en la UAM. Yo soy ex-aguami. Tremenda universidad, ¿no? Sí. Muy politizada. Fíjate Sobre que todo en los años en los que tú estudiaste. En la época en que yo estudié, era mucho más politizada la UNAM, la Universidad Nacional. De hecho, algo que me llevó a decidirme por la UAM era precisamente porque era una universidad de 10,000 alumnos frente a los 300,000 que tenía la Universidad Nacional, y con pocos problemas de huelgas, de paros y demás. Era una universidad que apenas empezaba, pero ciertamente ayudó a formarme no nada más en lo profesional, sino que también conocí a gente de todo tipo. Además que estando en la Ciudad de México, yo siempre he dicho que es una experiencia que no puede uno vivir en otra parte del país. Claro. Conoces gente de lo más extraño, de lo más loco,
En fin, y a los 18 años, pues eso es precisamente lo que uno necesita. Un ¿no? abanico de ideologías tremendo. Totalmente. ¿No? Y más en una edad donde eres una esponja. Así todo es. lo absorbes. Así es. Sin embargo, sí te confesaré que yo hice los 4 años de la universidad y a la semana de haberme graduado yo estaba en Torreón. Porque a pesar de que agradezco mucho lo que me dio la Ciudad de México, y a pesar de que yo digo que lo volvería a hacer si volvieran a hacer, estudiar mi carrera allá, es una ciudad también pues muy agresiva, con muchos problemas, y yo nunca me pude adaptar a la misma. Entonces a la semana ya estaba en el terruño. Sí la sufrí en muchos sentidos. Hice también muy buenas amistades, pero no, nunca me acostumbré a hacer una sola cosa durante el día, simplemente porque no podía hacer más. Por las distancias. La agresividad, Pino Suárez a las 12 del día, los empujones, yo no tenía corazón para estar empujando a otra persona. En fin, fue difícil, pero te digo, lo volvería a hacer. ¿Y en la vida hay que empujar para llegar? Yo creo que no. Yo creo que esa es una de las cosas que tenemos que modelar en nuestras aulas y que tenemos que repetir hasta la náusea con nuestros alumnos, que nos falta respeto, nos falta respeto por el otro. Yo he visto también a lo largo de los años cómo las generaciones son más egocéntricas, entonces yo y luego yo. A lo mejor también los medios masivos han ayudado a esto, pero yo creo que sí tenemos que enseñar a los otros a respetar, a ponerse en los zapatos del otro y actuar en consecuencia. Sí, a ser empáticos. Bueno, vamos a hacer una pausa comercial, Uriel, ¿me permites? Claro. Y vamos a regresar contigo en esta conversación que hoy nos reúne en este espacio que se llama Entre Laguneros.
Y continuamos en esta conversación en Entre Laguneros. Está con nosotros hoy Uriel Valdés Pérez Gasca. Uriel, entonces, la biología en tu vida, fuiste buen estudiante seguro desde siempre. Sí, destaqué. Es que no había de otra, además, me imagino. Es que a alguno de tus hermanos le platicaba que yo tengo muy grabada la imagen de tu mamá y de tu papá. A mí me tuvieron que sacar sangre muchas veces de chica. Y la verdad es que los tengo aquí. Además, puedo leer. Cuando lo evoco, puedo leer el olor del laboratorio. Es impresionante cómo son parte de la historia de muchos de nosotros. Tal vez por eso también el respeto que hay para todos ustedes. Bueno, pero entonces, buen estudiante, primaria, secundaria. ¿Dónde hiciste primaria y secundaria? Primaria, los primeros 5 años en el Colegio Mijares, aquí cerquita. El 6º año fue en el Colegio Miguel Ángel. Con la cinta Rossi. Con la cinta... ¿En la cinta Pilar? Con la cinta Pilar todavía me tocó. Sí. De hecho, estaba en Morelos y 8, es el antiguo Colegio Miguel Ángel. Y luego, saliendo de sexto, mis papás siempre tenían este ritual de que a todos nos mandaban a estudiar el especial de inglés al Colegio Americano. Entonces salté al Colegio Americano 1 año y luego ahí hice la secundaria y la preparatoria. Yo soy la generación 1 del Colegio Americano, de prepa. Ah, mira. Sí. La inauguramos. Antes de Pancho Amparán, antes de la generación de Pancho Amparán y ellos. Pancho Amparán era 2 años mayor que yo. Y Amparán se me pues no sé si es Exa Pereira. A lo mejor Pereira no fue. ¿No? No, sí se me hace que se... No es cierto, Laguna. de secundaria. De secundaria, sí. Sí, en secundaria Amparán iba arriba. Por supuesto, aparte muchos profesionistas destacados del Colegio Americano. Y luego te vas a la UAM, y luego ¿qué sigue en tu vida? Regresé a Torreón. Te digo, ya había yo decidido que lo mío era la docencia. De hecho, yo no trabajé como biólogo o como investigador. Me enrolé como maestro de cátedra en el TEC de Monterrey y en la Antonio Narro. Y luego se dio la oportunidad por ahí del 87 de tener una planta en la prepa del TEC de Monterrey. Ahí empecé a hacer mis pininos ya formales como maestro de planta. Y 10 años después, 88, no, un poco tiempo después, era una época en que el TEC estaba muy preocupado por formar a sus profesores y darles la oportunidad de que estudiaran en el extranjero, principalmente en Estados Unidos. Hice mis exámenes, que básicamente había que hacer 2 exámenes, el TOEFL para el inglés y uno para posgrado, que se llamaba GRE. Y bueno, hice los exámenes y la persona que me estaba ayudando pues a este proceso de elegir una universidad, me dijo, ¿sabes qué, Uriel? Tuviste muy buenos resultados en los 2 exámenes. Entonces, si tú quieres ya empezar el procedimiento para obtener un lugar en una universidad americana, lo podemos hacer ya. Pero te ofrezco la Universidad de Kansas, la Universidad de Illinois, la Universidad de Missouri, pero yo quiero recomendarte algo. Entra a un programa binacional México-Estados Unidos, que es el programa de becas Fulbright García Robles. Dice, es un proceso de selección largo, tarda 1 año, o sea, no podrías empezar ahorita. Tarda 1 año que hagas las entrevistas y los exámenes y demás que ellos requieren, pero si quedas dentro de los seleccionados del programa Fulbright García Robles, tú escoges la universidad a la que quieres entrar. Entonces dije, bueno, pues me esperaré 1 año. Empecé el proceso, me hicieron entrevistas y demás, y finalmente fui uno de los 220 que ese año fueron agraciados con una beca Fulbright, 220 de todo el país. Y entonces, pues sí, me llegó un formato que tenía que llenar, diciendo cuáles eran las 5 principales universidades en las que yo quisiera estudiar la maestría en educación. Y pues ya te imaginarás, puse en la número 1 Universidad de Harvard, en la 2 Stanford, en la 3 creo que era la Universidad de Illinois en Champaign, en fin, así me fui. Y a los cuantos meses recibí la carta de aceptación
tanto de Stanford como de Harvard. O sea, podía irme a California o podía irme a Massachusetts. Y entonces pues decidí irme a Massachusetts. Entonces yo creo que sí me abrió la puerta de Harvard, que en ese momento yo ya era un becario Fulbright García Robles, porque los americanos aprecian muchísimo todo lo que sean becas Fulbright de cualquier parte del mundo. Eso me ayudó. Pero lo que me ayudó a entrar al proceso de selección de Fulbright fue los resultados de esos 2 exámenes. Entonces cuando en ocasiones mis alumnos me preguntan, ¿y cómo le hizo? Pues si está bien difícil. Yo lo que les digo es, no está tan difícil. Tienes que hacer un buen examen de inglés y un buen examen de posgrado. Ese fue el caso mío. No es que yo sea súper inteligente, no es que yo esté súper dotado. Simplemente hice buenos exámenes, pude entrar a Fulbright y Fulbright me abrió las puertas a la universidad. Ahora, sí tengo que decirte que la beca Fulbright, aunque generosa, está pensada para una persona. No para la familia. No para la familia. Yo en ese momento ya tenía un hijo, Aldo ya había nacido, tenía 2 años. Entonces, pues fui a tocar la puerta al TEC de Monterrey, les dije, a ver, conseguí esto, es Universidad de Harvard, se pueden ahorrar un dinero porque en vez de ser 2 años, las maestrías típicamente son de 2 años, esta es una maestría de 1 año. Entonces, como ven, si me apoyan con lo que me falta y me voy con mi familia y a la vuelta de 1 año regreso a trabajar con ustedes. Y aceptaron. Entonces la verdad fue que la ayuda del TEC de Monterrey fue también muy, muy valiosa para poder hacer esa maestría. Porque no es lo mismo ir solo que ir con la familia, ¿no? Claro. Todos los gastos se triplican en este caso. Claro. ¿Y tu esposa ya era graduada de Sí, medicina? ella ya trabajaba, de hecho, ella es pediatra, ya trabajaba para el Seguro Social, pidió un permiso especial de 1 año sin goce de sueldo, también se lo dieron y pues me acompañó. De hecho, ellos estuvieron quizás 9 meses. Yo sí me pasé el año completo. ¿Y qué fue lo más difícil de esa experiencia? A lo mejor no me lo crees, pero lo más difícil fue la presión que yo mismo me puse. Porque en el momento en que yo llegué, estaba solo, cuando llegué a Cambridge, que es donde está Harvard, dije, ¿qué hice? ¿Qué pasa si fallo? Mis papás están orgullosos, mis amigos, mis compañeros, yo no puedo fallar y ya estoy aquí, ya no me puedo echar para atrás. Entonces desde el día 1 fue estar peleando con mis fantasmas de que tienes que hacerla, no debes dejarte caer, si te caíste tienes que levantarte. Eso fue lo difícil. Si yo ahorita de nuevo recurro a la imagen de si pudiera echar para atrás mi vida y revivir ese año, yo me lo hubiera tomado más tranquilo, hubiera aprovechado más Boston y Cambridge y hubiera aprendido más de la universidad y de la ciudad y de la cultura americana. Sí dediqué el 110% a mis estudios y bueno, finalmente me gradué. El último susto que pasé fue que en la ceremonia de graduación, ya te imaginarás, las togas y los birretes y lo ceremonial y demás, antes de pasar a recibir tu diploma tenías que pasar por un escritorio en donde tú dabas tu nombre y te daban a ti en tu mano el diploma y luego tú se lo dabas a uno de tus profesores que se lo daba luego al decano de la escuela de educación y ya te lo regresaba a ti. Entonces llego yo a la mesa, Valdés, y están, no está, y Valdés, y no está, entonces ya te imaginarás cómo estaba yo. Y bueno, finalmente es que están buscando en la B grande, no en la B chica. Y bueno, finalmente me gradué, pero un compañero mío de Colombia, muy abusado, yo lo recuerdo que lo vi en la primer clase. Harvard tiene un sistema muy extraño. La primera semana tú no tienes clase, es la semana para ir de compras, así le llaman, Shopping Week. Entonces tú puedes ir saltando de salón en salón,
husmeando a ver cómo son los profesores, cuáles son muy difíciles, cuáles son muy exigentes, cuáles te van a encargar muchos trabajos. Incluso puedes ir de escuela a escuela. O sea, yo tomé una clase con los de pregrado, con los muchachos que estaban estudiando para biología. Pero tú podías ir a la escuela de teología, podías ir a la escuela de gobierno y podías tomar cursos allá. Y tú misma armabas tu plan de estudios. Y este amigo colombiano que te digo, yo lo vi en una clase el primer día, apuntó todo lo que había que hacer, las fechas de entrega de los trabajos, y jamás lo volví a ver, ni una sola vez en clase, pero ahí estaba en la ceremonia de graduación. O sea, era alguien que ya sabía cómo manejar al sistema, y sabía, eso yo no lo sabía, que una vez en la Escuela de Educación de Harvard no te iban a poner obstáculos para que salieras adelante. Entonces, pues él aprovechó, hizo sus trabajos, los hizo bien y se graduó. Pero, Uriel, ¿estás de acuerdo que cuando tú vas al extranjero en búsqueda de mejorar tu nivel académico, lo que te encuentras es una búsqueda de ti mismo y luchar contra los fantasmas, sí, contra las adversidades que se te presentan, porque para muchos es salir por primera vez de tu casa y entonces es un trabajo personal bien intenso, bien fuerte. Sí, quizás lo que ha ayudado en mi caso es que todos los becarios Fulbright del año 1992, te estoy hablando de ese año, fuimos convocados a un curso de 3 semanas en Filadelfia, en la Universidad de Pensilvania. Y en esas 3 semanas nos enseñaron cómo adaptarnos a la vida de los Estados Unidos. Entonces, desde cómo hablar por teléfono a la compañía telefónica para que te instalaran el teléfono en tu nuevo departamento, que esa es una experiencia tremenda, que te entiendan y que tú entiendas a la otra persona, a la que está del otro lado de la línea, en otro país, como tú dices, es tremendo. Entonces yo creo que eso ayudó también a que al menos el inicio no fuera tan duro. Pero a lo largo del proceso, claro que uno está siempre ahí batallando y luchando y cuestionándose y demás, ¿no? Pero es parte de la experiencia. Diría los chavos ahora, intenseando. Muy intenso, muy intenso. Y bueno, entonces terminas con mucho éxito. Seguramente también para Aldo, para tu esposa, debe haber sido toda una experiencia, y regresan. Regresamos porque ese era el compromiso, tanto para Fulbright. Fulbright te da la beca, pero te obliga a regresar a tu país, un poco a regresar y poner en práctica en México lo que adquiriste en Estados Unidos. Entonces tenía ese compromiso moral, si quieres. Pero aparte el TEC de Monterrey me dijo, ok, te apoyo, pero si tú te vas un año, tienes que regresar conmigo por lo menos 2 años, el doble del tiempo que te fuiste. Y bueno, yo me quedé ahí muchos años más, ¿no? Entonces regresamos a Torreón, y luego 10 años después, ya te estoy hablando del año 2002, nos entró el gusanito de estudiar algo más, un doctorado en el extranjero, y ahí escogimos Barcelona, la ciudad de Barcelona y la Universidad Autónoma de Barcelona. Para entonces mi familia pues ya constaba de 4 miembros, mi esposa y yo. Afortunadamente ella consiguió que su trabajo le apoyara para hacer un doctorado en farmacología, y a mí en educación. Otra vez el TEC de Monterrey, aquí ya no fue más que el TEC de Monterrey. Y mis hijos, pues ya Aldo tenía 11, 12 años, Atsiri tenía 7, 8 años, y entonces pues nos fuimos los 4 a la aventura. Qué lindo, la verdad es que qué maravilla que esa experiencia haya sido compartida, ¿no? Definitivamente. Porque, además la solidez de llegar a casa en un país extraño, pero llegar a casa con la gente, tu gente, pues te da más empuje y más fuerza, porque además estudiar un doctorado ya estamos hablando de otro nivel. Sí. Y entonces se van a Barcelona, y ¿cuánto tiempo fue el plan de quedarse? ¿2 años? 2 años, sí.
Bueno, finalmente 2 años precipitó nuestro regreso, mi estado de salud. Desarrollé ahí un problema que va en la familia, que son los divertículos, de lo que acaban de operar al Papa la semana pasada. Por supuesto, que lo genético es sí, determinante. Y en mi familia, yo estoy seguro que el gen para divertículos pues corre en muchos de nosotros porque lo sufrimos. Y eso fue lo que provocó nuestro regreso a los 2 años. ¿La intención hubiera sido quedarse? Sí, bueno, no del todo, o sea, siempre teníamos pensado en regresar a nuestros trabajos a México. Lo único malo, entre comillas, que te puedo comentar es que esa experiencia fue tan buena para mis hijos que les abrió ese querer conocer el mundo y querer comerse el mundo, ¿no? Bueno. Entonces, ahora de adultos no descansan, ellos cualquier oportunidad pero cualquiera, pero por eso son lo que son, además por esta capacidad de entender que esto de ciudadanos del mundo no es un cuento, no es una frase hecha, es una realidad. Déjame hacer la pausa comercial y vamos a continuar con esta conversación. Está con nosotros Uriel Valdés Pérez Gasca. Y continuamos entre laguneros. Gracias por estar. Siempre nos da muchísimo gusto compartir con ustedes estas conversaciones que nos dejan tanto y nos permiten pues reflexionar sobre nuestra propia existencia, que eso es muy muy valioso. Gracias a Jorge Alvarado. Se comunica: buenas tardes, una familia con el sentido del bien común, refiriéndose a la familia Valdés Pérez Gasca. Un saludo muy afectuoso para Uriel Valdés de parte de Alfredo de Alvarado y de toda su familia. Fue compañero en la primaria del Colegio Mijares.
¿Lo recuerdas? Muchas gracias, cómo no. Bien, y luego, bueno, también otros saludos de parte de personas que están ahora mismo siguiendo la transmisión a través del muro de Facebook, del muro de Noticieros GREN. Muchísimas gracias. Gracias a Carlos Guillermo, que es infaltable en en todos estos programas que nosotros les proponemos cada día. Bueno, Uriel, pero entonces, siguió Barcelona. Siguió Barcelona, ahí estuvimos un par de años, también una experiencia pues muy gratificante. Además estuviste en un lugar increíble. Sí, nuestra casa la teníamos, bueno, departamento en Sant Cugat del Vallès, que es una ciudad pequeña, está a 13 minutos de la gran ciudad, ¿no? De Barcelona. En tren. Sí, En el tren suburbano. Sí. Sí. Por ejemplo, ahí una de las cosas duras que nos tocó vivir fue precisamente cuando hubo estos atentados en Madrid. Sí. Estábamos nosotros allá y nuestro medio de transporte todos los días para ir a la universidad o para ir a Barcelona, pues eran los ferrocarriles de Cataluña. Entonces era un nervio subirte al tren, ver a las demás personas verte a ti. Estuvo claro. muy difícil esos días. Socialmente dejó mucho impacto, mucha huella. Muchísimo. Ajá. Bueno, y te regresaste, ya nos decías, por motivos de salud que afortunadamente sí. superaste. Superé, me eché en el camino 2 operaciones de divertículos. Yo tengo 60 centímetros menos del intestino grueso. Afortunadamente tenía un intestino grueso más grande, entonces no he sufrido mucho. Se compensó, exacto. Me quitaron el exceso que tenía. Claro. Pero sí, y ahí la he ido sobrellevando. Y bueno, regresamos a nuestros trabajos, mi esposa al Seguro Social, yo al TEC de Monterrey. Ahí regresamos en 2004 y duré en el TEC de Monterrey hasta el 2016. Trabajé con ellos pues prácticamente 29 años y medio. Uy, entonces ahí fue mi vida. ¿Seguías en la preparatoria? Sí, en la prepa incursioné en algunos semestres en profesional, porque el TEC ofrecía la carrera de ingeniero en biotecnología y en bionegocios. Y como lo mío era biología, pues claro, ahí pude yo aprovechar. Pero en realidad fueron algunos cursos puntuales. ¿Cómo le hiciste para lidiar con jóvenes? Porque además son jóvenes de otras generaciones, con otro sentido del respeto muy distinto, también con inquietudes muy diferentes. Digo, estas brechas generacionales no son cuentos, son realidad. ¿Cómo le hiciste? Pues fíjate que lo primero fue aprender mucho, porque yo veía en tiempo real, de un año para otro, de 3 años, con una diferencia de 3 años, los cambios que se estaban gestando, ¿no? Entonces fue mucho observar, fue mucho aprender, y me di cuenta que no importa, y de hecho te lo puedo decir todavía ahorita en esta altura del siglo XXI, no importa qué tanto hayan cambiado los alumnos, ellos responden positivamente cuando uno es genuino y cuando uno es honesto y cuando uno es respetuoso. O sea, ellos responden a eso. A lo mejor sí tienes que lidiar con alguna, pues no quiero decir rabieta, pero con una mala experiencia con algún alumno que hace 15 años jamás lo esperarías. O sea, ni siquiera pasaba por aquí, por la mente del alumno, ¿no? Y ahora sí se atreven más, te ponen más a prueba, pero nada que no pueda resolverse. Siempre, desde mi experiencia, cuando tienes un desencuentro con un alumno de 15, 16, 17 años, el hecho de hablar uno a uno en un lugar en que no haya más gente y que uno sea, te digo, honesto, directo, respetuoso, ellos van a responder a eso. Pero se necesita temple. Pues sí, hay veces hay que dejar pasar algunas cosas. A veces he aprendido también, cuando tengo una confrontación con un alumno, a decir, ¿sabes qué? No quiero hablar. No voy a hablar, porque si hablo, la voy a regar. Entonces, nos vemos mañana,
a tales horas y seguimos hablando. Entonces un poco enfriar la situación, pero eso ha sido aprendizaje también para mí, ¿no? Claro, y justo hacia allá iba mi siguiente pregunta, Uriel, es que de pronto uno cuando está en una circunstancia de estar en el aula siendo docente, aprendes más tú que sí, ellos de ti. Eso es cierto, yo estoy muy agradecido y se los digo el primer día de clases que una de mis expectativas, porque primero hablamos de qué esperan ellos de mi curso, pero también de qué espero yo encontrar en mi curso, y es eso, de que me enseñen cosas, ¿no? Y tiro por viaje, cada semestre uno aprende cosas de ellos, claro, definitivo, sí. Definitivo. Digo, a veces son cosas que duelen, porque son cuestiones a veces que se apartan de la academia, de la clase en sí misma, pero finalmente es una relación tan cercana, tan... Sí lo es, importante. Sí lo es, y te digo, yo creo que ellos también aprecian mucho el interés que uno le ponga, no solamente a su materia, sino a su desempeño y a su desarrollo y a su bienestar como personas, ¿no? Ahora, terminas tu relación con el Tecnológico de Monterrey, inmediatamente te vas al Domus. Sí, yo termino con el TEC en 2016, diciembre, y el 1 de enero de 2017 ya estaba haciendo trabajo para Domus. Y eso fue para mí en lo personal muy difícil. Como que intelectualmente uno decía, bueno, no pasa nada, simplemente estoy cambiando de trabajo. Pero no, fue difícil. Al grado te puedo decir que tuve que separarme unos meses del proyecto de Domus. Tuve una crisis de ansiedad seria. Ya luego fui descubriendo que parte de esa crisis había sido ese cambio tan abrupto, claro, de un trabajo a otro, ¿no? Porque tú te vas del TEC de Monterrey y no descansas, sino es saltar inmediatamente 15 días. A una institución que estaba en formación. No había nada, no había un terreno baldío cuando empezábamos en enero de 2017. O sea, dejas lo cierto por lo incierto, claro, esa es la verdad de las cosas. Y en un momento de tu vida donde ya traes muchos kilómetros recorrido y como quiera hay una zona de confort, ¿no? Claro, por más definitivo, de que no trates de que no sea así. Definitivo, hay esa zona de confort, pero además yo creo que eso viene también con el papel de maestro. Uno se siente responsable de muchas cosas, a veces de cosas que no le tocan a uno. Entonces ya te imaginarás cómo estaba mi cabeza. Costalote, ¿no? Sí. ¿En qué momento se llenó? Sí. Pero bueno, eso también fue un periodo de aprendizaje. Es decir, bueno, hay cosas que me tocan a mí, hay cosas que no me tocan a mí. Y bueno, finalmente en marzo de 2017 me reintegré y ahí hemos seguido. 2017 fue... En agosto fue el primer ciclo escolar que empezamos en Domus. Y un reto bien importante con toda esta circunstancia que nos ha tocado vivir, ¿no? Sí, ahora... sacar adelante todo. Sí, último año y medio ha sido... Yo apenas ahora puedo ver hacia atrás y decir, lo que hicimos en año y medio no es cosa menor, el poder mantener el ritmo de las clases, el poder estar atendiendo a nuestros alumnos. Si yo tengo 30 alumnos en el aula, tenía 10 presencialmente y ahí los tenía y estaba dando mi clase, y tenía a los otros 20 en su casa, entonces tenía un monitor y también les estaba hablando a ellos y también estaba recibiendo respuestas de ellos y preguntas de ellos. Y así fueron las últimas semanas de este último curso, ¿no? Entonces sí, ha sido algo que cuando uno está en el torbellino no se da bien cuenta de lo que está pasando, ¿no? Oye, y con tu expertise como biólogo, este bicho, sí, que vino a cambiarnos la vida, porque yo creo que hay un antes y un después, sí, del COVID en nuestras relaciones, no nada más interpersonales, sino nuestra relación con el mundo. O sea, ¿por qué es tan inteligente? ¿Por qué las nuevas cepas? ¿Te lo preguntas? ¿Te ha interesado investigar? Claro, te cuento, en 2009, ¿te acuerdas cuando la famosa
gripa H1N1, que Influenza famosa. saltó aquí en México. Sí. Unos 2 o 3 años antes, o sea, te estoy hablando de los 2006, sí, Sí. en 2006, yo ya traía la inquietud de correr la voz de algo que es muy real, que es la influenza, pero causada por otro virus, que es el H5N1, ¿La aviar? ¿No? la gripe aviar. Porque yo me famosa acuerdo que gripe aviar. Francisco me dijo ahorita me lo estás diciendo y por supuesto lo tengo muy presente, él también, Sí. seguramente por las conversaciones contigo. y Tenía demás. sí, de hecho él me introdujo al tema, me prestó un libro, le digo, léete eso, porque era un libro sobre lo que había pasado a principios del siglo XX con la influenza española, Ujú. y lo que planteaba el libro, que era escrito por los principales virólogos de Estados Unidos y de Europa, era que en algún momento iba a surgir otro virus, H5N1, y que iba a ser mucho más Letal. letal para la humanidad. El caso es que al día de hoy no ha surgido el H5N1, pero el peligro está ahí. O sea, los virus, más que ser inteligentes, bueno, son estructuras que mutan muy rápido, que aprenden, entre comillas, cómo ser muy eficientes para invadir un organismo, que aprenden cómo ser muy eficientes para vivir como parásitos dentro de ese organismo, y que en el proceso pueden matar al organismo. Claro que con el paso del tiempo, los virus, y esto los hemos visto nosotros, lo mejor que le puede pasar a un virus es que siga habiendo seres humanos, o sea, que no los maten, porque si desaparecieran los seres humanos, pues desaparece su hospedero. Claro. Entonces, a lo mejor al principio nos hacen sufrir mucho, pero luego establecemos relaciones de estabilidad. Ujú. El H1N1 en 2009 era tremendo y estábamos con los pelos de punta, y al año siguiente aquí estaba con nosotros y no estaba matando mexicanos. Entonces, yo creo que eso es lo que va a pasar. Ahorita nos trae de cabeza, pero eventualmente vamos a hacer las superar. paces. Sí, lo vamos a superar. Pero puede haber otro. Exacto. Bueno, y Bill Gates y todas estas personas que han estado Claro. muy cerquita del tema, te lo anuncian. Claro. Y entonces, pues hay que estar nada más alerta, ¿no? Hay que estar alertas, hay que hacer caso, no hay que creernos invencibles. Pero, ¿no crees tú que esto tenga que ver con estas facilidades que tenemos ahora de viajar por todo el mundo, de ir y venir y En parte sí. el consumo, Sí. todo lo que nos comemos, todo, la manera en que se crían los animales para que te Claro. den el alimento, o Definitivo. sea, los transgénicos, por ejemplo, para evitar que los productos agrícolas perezcan ante las plagas, o sea, todo esto, el avance también puede ser que nos estemos dando un disparo en el pie, ¿no? Yo creo que esa es una de las grandes lecciones de esta pandemia. Te hago 2 comentarios. Los virus de la gripe aviar, por ejemplo, normalmente empiezan en aves silvestres, y de las aves silvestres caen en cerdos o en pollos. Y como ahora la manera de producir comida es industrial, pues tú tienes granjas de pollos en donde hay 10,000 aves en jaulas, con un contacto súper estrecho entre un ave y otra. Entonces el contagio entre ellas es muy rápido y es muy fácil. Entonces ese paso de aves silvestres a cerdos, a aves como pollos, lo único que resta es que el virus salte a un ser humano. Entonces definitivamente la manera como estamos criando a aves, cerdos, tiene un impacto en esta relación que tenemos con el ambiente. Y tú podrás decir, es un avance, ahora la gente come más proteína, pero ya estamos dándonos cuenta que centrar nuestros esfuerzos en producir así la comida nos va
a cobrar factura. Sin duda alguna. Tenemos 2 minutos, Uriel. En este momento de tu vida, donde ya eres abuelo, inclusive, ¿cuál es tu sueño? ¿A dónde vas como ser humano? Fíjate que ahorita estoy viviendo una etapa en la vida en que me estoy cuestionando si todavía tengo el empuje para seguir. Tengo 60 años y medio. Para seguir con la misma intensidad, a lo mejor voy a tener que bajar un poco mi ritmo. ¿Hacia dónde quiero ir? En lo personal, yo creo disfrutar más a mi familia, a mi nieta, a mis hijos, pero espero mucho que yo haya podido hacer una diferencia en mis alumnos. Déjame te digo por qué. Hay un tipazo de nombre Eric Lander. Él fue el director del proyecto Genoma Humano. Es uno de mis héroes. Eric Lander, creo que él originalmente es matemático y luego se fue a la biología y ahí se quedó. Yo digo que Eric Lander a lo mejor vamos a ver que recibe el premio Nobel en unos de estos próximos años. Es un científico de primera línea. Y cuando le preguntan a él, pues ¿qué espera usted de lo que depara el futuro? Dice, mi mayor contribución a mi entorno va a ser aquellas cosas grandes que hagan mis alumnos. Claro. Entonces yo me veo reflejado un poco en eso. ¿Qué quisiera yo que se dijera del aporte que yo haya podido hacer? Es pues que algunos de mis alumnos sean muy exitosos y que destaquen a lo grande. Qué lindo. Muy bien, Uriel, pues yo te agradezco muchísimo que hayas aceptado esta invitación. Es un orgullo. Tus padres, donde quiera que estén, deben estar muy felices de lo que sembraron en cada uno de ustedes y darnos cuenta de todo el alcance que puedes tener cuando tienes claro a dónde quieres ir. Te agradecemos Gracias. Muchísimo la producción del programa y yo en lo particular que hayas aceptado estar con Muchas nosotros. gracias, Marcela, y gracias a todos los que nos ven y nos escuchan. Muchísimas gracias. Y a ustedes que estuvieron de aquel lado siguiendo esta conversación, muchísimas gracias. Ojalá y que el próximo lunes tengamos oportunidad de volvernos a encontrar cuando sea tiempo de otro Entre Laguneros.